Ok, listo, ya estamos listos. Entonces, a ver, a lo largo de las últimas clases que espero yo las hayan ido revisando, las hayan ido repasando, dándoles una mirada, como se dan cuenta ustedes, hay muchas de las cosas que compartimos en esta clase que al menos yo considero que debieran ser muy de sentido común, bajo la lógica de que ustedes no han estado muy alejados de la práctica de su fe. Quizás habrá algún caso de alguien que haya estado un poco alejado y todo le saldrá como nuevo. Pero justamente aprovechemos esta modalidad que tiene esta catequesis que permite un poco ajustarse a la necesidad de cada uno. Se está haciendo un esfuerzo para contar con esta plataforma. Como ustedes saben, hay una plataforma en versión gratuita y esta es la plataforma versión pagada. Entonces, para que se pueda extender el tiempo que sea, para que se pueda grabar y luego para que pueda ser publicada en la página de la parroquia en el YouTube. Entonces, realmente sáquenle el jugo a esto, porque normalmente cuando uno hace una clase de preparación, de catequesis o de lo que fuera, a veces pasa que la persona que está dirigiendo dice algo y si no entendiste, no entendiste, y ahí quedó. Aquí tienen la opción de retroceder, volver a escuchar, así que por favor yo soy muy enfático de que aprovechemos eso. No siendo más, hasta la última clase nosotros habíamos avanzado sobre este tema de la revelación, de las distintas fases o distintas etapas de la revelación. Habíamos hablado sobre la revelación desde Adán y Eva, llegando hasta el mismísimo Jesucristo. Eh, Esto tiene una connotación muy interesante y yo se las había comentado respecto de el sentido que tiene la revelación convergente en algo que conocemos como la alianza nueva y definitiva. Habíamos hablado que la alianza nueva y definitiva no era otra cosa más que el mismo Cristo que se ofrecía como cordero y que a la vez era el sacerdote que ofrecía el sacrificio. Es al mismo tiempo sacerdote y víctima. Eh, entonces habíamos visto toda esta parte de la revelación y yo les había pedido que hagan mucho énfasis en la progresión de la revelación. Es decir, la revelación no es que se perfecciona con el tiempo porque es una manifestación de Dios y Dios es perfecto. Entonces no puede ser que Dios hoy se manifiesta y luego en la siguiente ocasión que se manifiesta mejora la manifestación anterior. No, lo que hace es completar y desde el lado del entendimiento del hombre, que sí es imperfecto, lo que ocurre de nuestro lado es que nosotros vamos ampliando y mejorando el entendimiento de la revelación divina. Y esta revelación divina que converge y termina en Cristo, habíamos dicho que Cristo como alianza nueva y definitiva es quien cierra con sello de oro la revelación divina por parte de Dios. Oye, Mickey, o sea que hoy por hoy no puede darse el caso de una nueva revelación por parte de Dios de modo público. No debería. ¿Por qué? Porque Dios tiene y ha manejado una cronología en el tiempo respecto de la revelación, ¿ya? ¿Qué otra cosa más puede revelar si el Hijo de Dios, que es Dios mismo, Jesucristo, ya vino al mundo a revelar toda la verdad de la voluntad del Padre? Entonces alguien podría preguntar, oye, ¿y aquellas personas que digamos, tienen alguna manifestación privada, se les presenta la Virgen o Dios le habla en sueño a través de los ángeles? ¿Podemos tomar como válida esas revelaciones? La respuesta es sí, tanto y en cuanto las revelaciones privadas lo que hagan es ratificar y ahondar aún más en lo ya revelado públicamente, estas revelaciones pueden ser admitidas. ¿Y por qué así? Porque ¿qué sucedería o qué pensarían ustedes de que mañana ustedes se van a dormir y en sueños el ángel de Dios se les presenta y les dice, oye, ¿sabes qué? Mira, esto, esto de la Iglesia Católica es un engaño, así que por favor, no sigas más en eso porque esto no es cierto. ¿Tendría sentido una revelación de ese tipo? No, porque
caeríamos en la falacia según la cual Dios mismo se estaría contradiciendo. Entonces Dios no se puede contradecir. Dios no puede decir un día algo y luego decir una cosa diferente. Por eso es que no sé si ustedes han escuchado la fábula y aquella historia fantasiosa de nuestros amigos mormones, según la cual allá por el año 1830, un ángel del Señor se le presenta a este Joseph Smith, a John Smith, y le revela a través de un sueño que la iglesia de Cristo se había corrompido, etcétera, etcétera, y que había que escribir un nuevo testamento escrito en egipcio reformado, y ahí es donde nace el libro del Mormón, etcétera. Puro cuento. Eso no puede ser admitido jamás, puesto que la revelación privada nunca, por definición, se puede oponer a la revelación pública. Eso debemos tenerlo súper claro. ¿Por qué es importante esto que yo les estoy recalcando una y otra y otra y otra y otra y otra vez? Porque hoy en día es muy fácil encontrarnos con cada cosa, encontrarnos con cada afirmación, encontrarnos con cada genio por ahí que afirma tener la verdad respecto de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el fin último de esta catequesis que ustedes están haciendo, además de recibir los sacramentos? El fin último de esta catequesis es que ustedes conozcan la verdad plena, ¿ya? ¿Qué significa la verdad plena o verdad íntegra? Significa no una verdad a medias, significa no un pedacito de la verdad, significa no una parte de la verdad. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen algún familiar, amigo, cercano, en general alguien cercano a ustedes, que sea evangélico? ¿Conocen? Sí, deben conocer, ¿verdad? Sí. Eh, yo les hago otra pregunta. A ver, Emilia, que me hizo que sí conoce. ¿Alguna vez este amigo, pariente, familiar, persona cercana, evangélica, le ha dicho a usted, le ha cuestionado a usted su fe católica, le ha dicho a usted, oye, no está bien que que creas en esto, le ha invitado al culto o ha sido más bien respetuosa? ¿Qué cuenta Emilia? Buenas noches, hermano. Buenas noches, compañeros. Hola. Este, le cuento algo, una anécdota, hermana, al respecto. A ver. Cuando yo era jovencilla, ¿no? Yo vivía en el Cerro Santana, en Guayaquil, y ahí está la iglesia de Santo Domingo. Yo recibía ahí la misa, pues no. Había una amiga, una amiguita, que ella era evangélica de una iglesia. Bueno, no sé cómo se llama esa iglesia, porque como son tantas las que hay ahora. Ujú. Entonces, yo no sé cómo se llamaba esa iglesia. Entonces ella me dijo un día que yo podía ir a su iglesia porque eso no me quitaba que yo siga en la mía. Entonces yo le dije que ella venga a la mía y escuche la misa, que yo la invitaba y yo también iba a su iglesia. Claro, me Ella, parece justo. ella vino a mi iglesia, yo estaba jovencita, ¿no? Ella vino a la iglesia, vio la misa, pero no hacía las reverencias, solo Ya, estaba ahí de pie. Y yo fui a la suya, pero me dio mucho miedo. ok. Me dio miedo y ella se dio cuenta, yo estaba asustada, yo temblaba porque eran todos que eran un escándalo ahí, entonces la gente se tiraba al suelo, o sea, yo nunca había estado en un lugar de eso, ¿no? Ok. Entonces, eso era nuevo, era completamente nuevo. Y yo salí asustada. Yo le dije, amiga, nunca más no me invites a tu iglesia porque de verdad me dio miedo. Era como que estaba el demonio ahí desatado, le dije yo. Entonces ella me dijo que no era eso, que no, bueno, pero yo nunca más fui. Yo tengo un hermano que se ha separado ahora último, que conoció a una señora y se ha separado, pero él nunca me ha cuestionado. Ok. Mi hermana, tengo una hermana también que no está aquí en el país, cuando está en Chile, y mi hermana también se separó, ella siendo que ella, la Virgen, se llevaba las flores del parque y se las llevaba a la Virgen, y ya después una vez me dicen que ella no, bueno, está bien, pero yo soy de ir a la procesión del Cristo del Consuelo, ir a la procesión Vale. del Cristo del Consuelo. Para mí es algo que a mí me nace. Claro. Y
Y ellos no me dicen, no, que porque tú vas a eso, no, ellos no me dicen, ni yo me meto con lo que ellos dicen que creen, que ahora han cambiado, ni ellos se me han metido conmigo a decirme eso. Qué Yo bueno porque no. al final del día hay como una especie de respeto, el respeto mutuo. Ahora, no siempre es el caso, ¿ah? Porque yo les cuento también como una anécdota. Acá en la ciudadela donde yo vivo, eh, dentro de la ciudadela, que estamos hablando de una ciudadela de no más de 2000 casas, o sea, no es una cosa chiquita, pero tampoco es tan grande. Eh, Dentro de la ciudadela, aparte de la iglesia católica, el templo católico, hay un salón del reino de los testigos de Jehová, hay un templo de los mormones, grande, hay un, dos templos evangélicos, hay un colegio evangélico dentro de la ciudadela y hay un colegio que no es abiertamente, pero los que más o menos conocemos sabemos cuál es el trasfondo de la ideología y de la filosofía de ellos, un colegio mormón. Entonces, yo siempre he reflexionado, ¿no? En el lugar donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, que es pequeño relativamente, hay tanto y tanto protestante, al punto de que usted, por ejemplo, un día X sale a caminar por la calle y se ve por el lado del frente dos testigos de Jehová, por el lado de acá los dos gringuitos mormones, más allá por la parte de donde se cogen los transportes públicos, ahí se ve a los hermanos evangélicos que están por ahí repartiendo sus volantes, etcétera. Y ciertamente hay una cosa que sí se puede admirar de ellos, que es la capacidad y el esfuerzo por evangelizar. Pero ¿qué es lo frustrante del lado del mundo protestante? Y es que, a ver, la pregunta que deberíamos hacernos dentro de la filosofía o dentro del quehacer del cristiano evangélico, particularmente del evangélico, vamos a centrar en el evangélico. Hay verdad, hay Cristo, hay Dios en el mensaje de ellos. Claro que sí, pero ¿cuál es el tema? Que nosotros no solo debemos buscar una verdad a medias. Esto es como el matrimonio. A ver, esto es en las buenas, en las malas, en las verdes y en las maduras. No solamente en las buenas. Uno tiene que comerse la película completa. Asimismo, de cara a Dios, no solamente debemos buscar encontrar parte de la verdad, la que nos gusta escuchar, la verdad que nos hace, que nos adorna el oído, ¿ya? Tenemos la responsabilidad de tratar de buscar la verdad total, integral. Porque dentro del protestantismo hay cosas lindas, maravillosas, que llaman la atención, novelerías, como el otro día que yo les mencionaba, de que hoy por hoy está muy posicionado el tema de que, ay, Dios no es religión, Dios es una relación. Tú entiendes, te entiendes directamente con Dios. No tienes que pedirle perdón, confesar los pecados ante un sacerdote, ante un hombre. Tú entra al cuarto y confiésate directamente ante Dios. Y claro, esto es atractivo, pues, ¿no? Porque claro, ustedes dicen, en lugar de ir a pasar la vergüenza frente a un sacerdote en el que tengo que contarle todas las porquerías que he hecho, es mucho más fácil meterse al cuarto, cerrar las puertas en voz bajita y decir, Diosito, yo hice esto, y pum. Y luego creer que del lado de allá me escuchan y que me están perdonando. Entonces, desde el punto de vista de lo práctico, es conveniente, pues no hay muchas cosas del protestantismo que son agradables, ¿ya? Es agradable también el hecho de que te digan, ah, mira, tú no necesitas eh, obrar con ciertas normas de conducta en tu vida, basta que tengas fe. No importa lo que hagas, basta que tengas fe. Porque los evangélicos sostienen que la justificación o la salvación se consigue exclusivamente a través de la fe. Nosotros los católicos afirmamos que además de la fe, también es importante las obras. No tiene ningún sentido que yo tenga fe en Dios y que profese una fe ante Dios, pero mis obras digan todo lo contrario. Entonces, para poder salvarte, no solo es importante la fe, también las obras. Entonces, el resumen es, si nosotros queremos abrazar la verdad completa, no una verdad a medias, no un capítulo de la verdad nada más, sino la verdad completa, tenemos que buscar esa verdad completa. Y un principio elemental a partir del cual podemos acoger y abrazar la verdad completa es a través de la palabra de Dios. Es decir, ¿en dónde tenemos nosotros
de algún modo descrito la voluntad de Dios? En la Biblia, sin duda alguna. Ahora bien, aquí hay que ser muy cuidadoso en lo que analicemos, porque nuestros hermanos evangélicos hablan de un principio. Ellos le llaman principio epistémico. Eso es cuento, en realidad lo manejan como dogma, pero no les gusta que le digan dogma porque los dogmas, para ser considerados como dogmas, deben estar sustentados en la Biblia, ¿ya? Y ellos manejan un principio epistémico o dogma que se llama el sola fides. ¿Qué significa el sola fides? Que solamente la fe es aquello que te salva. Manejan otro principio epistémico o dogma, mejor dicho, que es el sola scriptura. ¿Qué significa el sola scriptura? El sola scriptura significa que solo la Biblia y nada más que la Biblia. ¿Ya? La única autoridad es la Biblia y nada más que la Biblia. Pero es gracioso, ¿no? Este principio de la sola escritura es muy gracioso. ¿Por qué? A ver, ¿ustedes estarían de acuerdo en afirmar de que la Biblia es una autoridad? ¿Estarían o no estarían de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Qué opina Estefanía? ¿Qué opina Yoconda, que no la veo, que está escondida? ¿Qué opina Emilia? Estefanía, ¿qué opinan? ¿La Biblia es autoridad o no es autoridad? No todos a la vez, por favor, no se peleen por hablar. Hola, apareció. A ver, ¿qué opinan ustedes? Cualquiera. ¿Es autoridad o no es autoridad la Biblia? A ver, Estefanía, a usted la veo con ganas de contestar. Cuénteme. ¿Es autoridad o no es la autoridad la Biblia? La verdad, no estoy segura y no sé. No está segura. Pero si la Biblia es palabra de Dios, si en la Biblia está descrito lo que Dios ha transmitido y ha revelado a lo largo de toda la historia, sin duda alguna la Biblia es autoridad. Sin duda alguna. Ahora, ¿qué es lo que dicen nuestros amigos y queridos hermanos evangélicos? Sola escritura. ¿Qué significa? Esto es una frase en latín. ¿Qué significa sola escritura? Solamente la Biblia y nada más que la Biblia. No hay otra autoridad aparte de la Biblia. Ahora, pese a que suena lindo, suena bonito, suena romántico, encantador, cautivador, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si la Biblia es la única autoridad, eh, bueno, si Emilia lee la Biblia, a lo mejor entiende una cosa. Si Yoconda lee la Biblia, a lo mejor entiende otra cosa. Si Estefanía lee la Biblia, a lo mejor entiende otra cosa. Y están leyendo la misma Biblia. Con lo cual, hay un tema muy importante y clave en todo esto, que es la interpretación de la Santa Biblia. Entonces, la pregunta del millón es, ¿quién interpreta la Biblia? ¿Quién nos dice, a ver, por ejemplo, el día de hoy, a ver, seguramente para no caer en presunciones, no sé si es que alguno de ustedes habrá leído la lectura del día de hoy, pero seguramente la mayoría de ustedes debe haber escuchado el Evangelio del domingo. ¿Cuál era el Evangelio del domingo? El Evangelio del domingo decía, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo ha revelado el hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Por eso te digo yo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí fueron a misa el domingo, ¿verdad? Este fue el evangelio de la misa dominical, en la que decía, por eso tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ver, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Jesús en ese pasaje bíblico? Pongámonos en contexto. Estaba Jesús con los apóstoles y Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y por ahí unos empiezan a decir, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús se pone las pilas, ¿no? Y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y de todos los apóstoles toma la palabra Pedro, Simón, en ese momento Simón, que era el mayor de los apóstoles,
como el jefe de los apóstoles. Y este dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y ante esa declaración Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado el hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo yo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán ante ella. Y no solo dice eso, sino que además dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo te daré las llaves del reino, dice. ¿Cómo se interpreta ese pasaje bíblico? Mejor dicho, si la Biblia es la única autoridad, ante la lectura de ese pasaje bíblico, todos deberíamos entender lo mismo. ¿Ya? Estefanía, ante este pasaje bíblico que acabamos de recordar, que fue el pasaje del Evangelio del día de ayer domingo, ¿usted fue a misa? ¿Mande? ¿Fue a misa? Es que no la escucho muy bien. Que si fue a misa o no fue a misa. No, yo no fui, ¿Por qué no fue a misa? Tiene que ir a misa. porque yo de la mañana, yo estoy desocupada y en la tarde ya no puedo salir. Ya. Bueno, acuérdese que la misa es la del sábado o la del domingo, ¿no? Cualquiera de las dos pueden ir. Traten de darse el tiempito. A ver, yo cuando usted fue a misa, ¿Qué le voy a mentir? No fui a la misa este domingo. no fue a misa. Bueno, Emilia, ¿usted fue a la misa? Soy muy sincera, no. Sí, hermano. Sí fue. Sí, fui a la... Ya. A ver, ayúdenos, Emilia. Este pasaje bíblico, ¿cuál fue la interpretación o cuál fue la explicación que dio el sacerdote en la homilía? Bueno, que Jesús, ya eso corresponde al Nuevo Testamento, Ujú. ¿no? Sí, O sea, fue el que Evangelio de Mateo. el Evangelio de Mateo, sí, el Correcto. Evangelio de Mateo, que Jesús le dio la llave a, a Pedro, y Pedro es el, el que iba a dirigir la iglesia que Dios estaba, o sea, diciéndole que él tiene que dirigir la iglesia, la Ok. única iglesia, la iglesia universal, Ok, es la iglesia católica. perfecto. Ahora Entonces, bien, ¿quién es Pedro? Es el Papa. el Papa, así tal cual. Pedro es el primer Papa. Ahora, fíjense lo interesante que es esto, que el Evangelio del día domingo, el Evangelio de ayer, ahorita que lo recordamos, ¿no? Y como que lo parafraseamos un poco, eh, ¿qué les parece la explicación que nos ha dado Emilia, Estefanía y yo? ¿Qué les parece? Suena bien, ¿verdad? El pasaje bíblico dice, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces todos, con dos dedos de frente, decimos, ante esa lectura bíblica, entendemos que la interpretación correcta es que el Señor le está diciendo a Pedro que Él es el representante de Dios en la tierra y la autoridad de la iglesia, ¿ya? Ahora fíjense, si nosotros nos dejamos llevar por este principio epistémico, entre comillas, llamado sola escritura, esa misma lectura que acabamos de revisar la noche de hoy, esa misma lectura, por otro lado, le dan otras interpretaciones. Si ustedes se remontan hacia el texto original, ¿saben ustedes en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿ya? Con lo cual, si uno quisiera más o menos entender con mayor precisión el mensaje revelado en las Sagradas Escrituras, tendríamos que irnos al idioma original para ver qué significa esto, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué le cambia el nombre de Simón a Pedro?
lo que tendríamos que preguntarnos es qué significa en el griego la palabra Pedro. En el griego la palabra Pedro significa piedra, ¿ya? Pedro, piedra. Y por eso dice, por eso yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Está claro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Traducción, interpretación, entendimiento. Lo que Jesús está diciendo es que encima de Pedro, por sobre Pedro, él iba a edificar su iglesia. ¿Ya? ¿Saben lo que nuestros amigos evangélicos interpretan de este pasaje? Ellos dicen así, que Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, es forzadísimo, porque ellos recurren al tema, al pasaje bíblico de la explicación de la piedra angular, de que la piedra angular es Cristo y que Pedro solo es la piedra base, pero no la piedra angular. La piedra angular es la piedra que sostiene los ejes de la iglesia. Un relajo completo. Y al final del día, cada pastor interpreta el pasaje bíblico según como le dé la gana. Ese es el principal riesgo y peligro de la sola escritura, de que cada quien interpreta la Biblia como le da la gana, de que cada uno coge el pasaje bíblico y dice, a mí el Señor me dice esto. ¿Ya? Vamos a suponer que alguna persona coja el pasaje bíblico y le diga, a mí lo que el Señor me está diciendo que para poder ser piedra y fundamento de la iglesia hay que llamarse Pedro, entonces yo me voy a cambiar el nombre y me voy a poner Pedro. Alguien podría interpretar así, ¿no? Si la sola escritura te da el principio de libre interpretación de la Biblia, yo mañana más tarde me declaro pastor y digo que esa es la interpretación, reúno a 20 personas, los convenzo de eso y ya está. Tenemos la iglesia pentecostal de Mickey, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el peligro de la sola escritura? Que cualquier persona puede interpretar lo que le dé la gana de la Biblia, ¿ya? ¿Y cuál es realmente la voluntad de Dios revelada respecto del manejo de la palabra de Dios? Yo les voy a hacer esta pregunta, que esta pregunta es polémica. Si yo pusiera esto, es más, si más personas vieran este video en las redes sociales, me van a dar palo. Si yo les pongo así, aquí la Biblia, la palabra de Dios, y aquí la iglesia, ¿quién es más en autoridad? ¿La palabra de Dios o la iglesia? Respóndanme. Hagan así la manito quienes crean que más autoridad es la palabra de Dios. A ver, ¿quiénes creen que más autoridad es la palabra de Dios? La palabra de Dios es llevada en la iglesia. Ya, pero mi pregunta es concreta. Entre la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras y la Biblia y la iglesia, ¿quién es más autoridad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Estefanía, ¿qué opina usted? La palabra de Dios. Yoconda, ¿qué opina usted? La Biblia. La Biblia. Tienen 0 las 3. Más autoridad es la iglesia. Y les voy a explicar por qué. Porque, ojo, no se me escandalicen. Ya les voy a explicar por qué. A ver, primero, ¿qué es la Biblia? La Biblia es una colección de libros, que han sido escogidos por alguien como libros inspirados por el Espíritu Santo. A ver, la Biblia no crean ustedes que bajó un ángel del cielo y cogió una pluma celestial y empezó a escribir. No es que del cielo vinieron unas hojas y se las entregaron a los apóstoles. Esta es la palabra de Dios. No. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? La escribió el apóstol Juan. ¿Y quién era el apóstol Juan? El que estaba con Jesús. En el momento en que Cristo estaba crucificado y que estaba ahí María con el discípulo amado, ese era Juan. ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Juan. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? El apóstol San Marcos. ¿Quién escribió Hechos de los Apóstoles? San Pablo.
¿Quién escribió la carta a los Corintios? San Pablo. ¿Quién era San Pablo? Al principio era un perseguidor de los cristianos y luego cometió un error. Hechos lo escribió Mateo. Hechos lo escribió Mateo. Antes de que alguien vaya a decir, oye, te equivocaste. Hechos lo escribió Mateo. ¿Quién escribió la carta a los Corintios? San Pablo. ¿Quién escribió la carta a los Gálatas? San Pablo, que era primero un perseguidor de los cristianos y luego se hizo discípulo de Cristo. Ellos escribieron la Biblia, pero se entiende la presuposición de que ellos escriben bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ya. Vamos a ver, aquí los quiero ver. Aquí los quiero ver. Hombres humanos escribieron la Biblia. Pero alguien en su momento tuvo que decir, a ver, de todo esto que está escrito, esto es inspirado por Dios, esto no es inspirado por Dios, esto sí es inspirado por Dios y esto no es inspirado por Dios. Y luego los juntó, elaboró algo que se llama el canon y determinó que la Biblia es lo que hoy conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Quién hizo eso? ¿Quién determinó qué libro era inspirado y qué libro no era inspirado? ¿Quién hizo eso? No todos a la vez. ¿Quién lo hizo? La iglesia. La iglesia. Es decir, la Biblia, la Sagrada Escritura, es un fruto obtenido a partir de la iglesia. Con lo cual, ¿quién tiene un leve mayor rango de autoridad como autoridad? No estoy diciendo de que si es que el Papa mañana dice que el cielo es verde y la Biblia dice que el cielo es rojo, entonces tenemos que hacerle caso al Papa. No estoy diciendo eso. Desde el punto de vista de autoridad, lo tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia sí lo dice. Porque en el pasaje del Evangelio del día de ayer, el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán ante ella y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y a ti te daré las llaves del reino. A ti te daré las llaves del reino. ¿Ya? Y a la final, es muy bonito. Esto se los dejo como una anécdota, como una sugerencia amigable. Si algún día ustedes se ponen a conversar, a debatir o a discutir con un hermano protestante, que los queremos mucho, un evangélico, y le refute la Iglesia Católica, ustedes díganle, oye, ¿quién decidió quién dijo que lo que tú tienes en las manos es la Biblia, que es el canon bíblico? ¿Cómo sabes tú que el Nuevo Testamento tiene 27 libros? Porque el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Es decir, estamos hablando de que la Biblia está compuesta por 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces ustedes pregúntenle a un evangélico, ¿cómo sabes tú que el Nuevo Testamento tiene 27 libros? ¿Quién te dijo eso? Les da un cortocircuito al evangélico. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la respuesta de por qué son 27 libros en el Nuevo Testamento? Porque en algún momento la Iglesia Católica se reunió con los obispos y determinó que este libro sí era inspirado, que este no, que este sí, que este no, que este sí, que este no, y de ahí quedó conformado el Nuevo Testamento. Es decir, tenemos Biblia gracias a la Iglesia. Tenemos Biblia gracias a la Iglesia. ¿Y por qué creemos que la Iglesia es más autoridad que la Biblia? Porque la Biblia sí lo dice. Porque la Biblia no dice, las puertas del infierno no prevalecerán ante mi palabra. La palabra de Dios es la palabra de Dios y está ahí y nunca se va a poder cambiar, nunca se va a poder destruir. Pero el Señor habla de que las puertas del infierno no prevalecerán ante ella. ¿Quién es ella? La iglesia. La iglesia. ¿Ya? ¿Y qué dice el Señor a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias, no la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia calvinista, la evangélica, no, mi iglesia, una sola iglesia. Entonces, si queremos abrazar la verdad completa, no un pedacito de la verdad, sino la verdad completa, vamos a tener que buscar aquella iglesia
que desde el día de hoy, y si nosotros nos vamos al pasado y nos retrocedemos en el tiempo, debemos encontrar aquella iglesia que llegue de hoy hasta este pasaje bíblico del Evangelio de Mateo, en la que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquella iglesia que hoy tenga su fundamento en el apóstol Pedro, esa es. Pregunta, ¿cuál es la única iglesia que tiene su fundamento en Pedro? La iglesia católica apostólica romana. Oye, que ¿por qué el Vaticano está en Roma? ¿Por qué Roma? Porque cuando en los Hechos de los Apóstoles narra que los apóstoles se dividieron y cada uno fue a llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones, cada apóstol cogía un sector territorial y se convertía en el obispo de la zona. Adivinen de dónde fue obispo Pedro. Fue obispo de Roma. Y al ser obispo de Roma, y como él era el jefe de todos los apóstoles, entonces ¿dónde estaba la sede oficial de la iglesia? En Roma. Por esa razón es que el Vaticano es la sede oficial de la Iglesia Católica. Desde hace más de 2000 años. ¿Ya? Entonces, les he hecho toda esta introducción porque quiero hablarles de un tema en particular con el que vamos a dejarles puesto hoy el tema y lo seguiremos en las próximas clases. Hoy vamos a hablar de la Biblia, ¿ya? La Biblia. Pero es importante que ustedes entiendan qué hay atrás de todo esto. Porque claro, Biblias hay un montón. Católicas mismo hay un montón. ¿Qué va a cambiar una de la otra? La traducción. Va a cambiar la traducción, ¿ya? Porque como saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y del griego hay que trasladarlo al latín y el latín al español. Pero también hay Biblias evangélicas. También hay Biblias... La mayoría tiene la famosa Reina Valera. La famosa Biblia Reina Valera. Yo les sugiero que como tarea vayan y revisen las Biblias que ustedes tienen, ¿ya? Primera tarea de esta noche. A lo que termine la clase, vayan y busquen las Biblias que ustedes tengan por ahí guardaditas, las que tengan por ahí, que muchos las tienen de adorno a veces, a la entrada de la casa, la Biblia ahí, porque nunca la leen, pero la tienen de adorno. Vayan y cojan la Biblia y váyanse al índice, ¿ya? Y verifiquen que la Biblia tenga 73 libros, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Tienen que hacer esa verificación. Oye, la mía no tiene 73 libros. La mía tiene menos libros. No tiene 46 en el Antiguo Testamento. Tiene 39. Lo siguiente que van a hacer es abrir las primeras páginas de la Biblia. Y si la Biblia dice Sociedades Bíblicas Unidas de no sé qué, del Salvador, de Perú, de Chile, de lo que sea, eso es evangélico. ¿Ya? Eso es evangélico. La Biblia tiene que tener 73 libros, 49 en el Antiguo Testamento y 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. 46 y 27. Oye, ¿por qué mi Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento? Muy probablemente, al ser una Biblia protestante, evangélica, les cuento que la Biblia protestante se bajó 7 libros que se llaman los libros deuterocanónicos. Ellos no tienen el libro de Tobías, o conocido como Tobit también, el libro de Judith, no tienen sabiduría, eclesiástico, Baruch, libro de Macabeos 1 y Macabeos 2. No tienen esos. ¿Ya? Entonces, claro, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si uno quiere abrazar la verdad, uno tiene que abrazar la verdad completa, no solo lo que le conviene. ¿Por qué creen ustedes que los hermanos evangélicos no creen en la doctrina del purgatorio? Ellos no creen que exista el purgatorio. Si hay un libro en la Biblia que te lo explica, pero bello, hay muchas explicaciones en el Nuevo Testamento, pero hay un libro específico que te lo explica bien bonito la existencia del purgatorio. ¿Saben cuál es? El libro de los Macabeos. Obvio que ellos va a ser difícil que crean el purgatorio porque en la Biblia de ellos sacaron el libro de los Macabeos. Entonces, es fácil.
De aquí mañana yo no quiero creer, por ejemplo, que María, que Jesús nació de María, me como el Evangelio de Lucas, pues tengo que votar el Evangelio de Lucas para que no hable ahí de la Anunciación, entonces ya no creo yo que Jesús vino de María. Si se dan cuenta, el peligro que existe de esta libre interpretación de las Sagradas Escrituras y que exista la libertad según la cual cada uno lea la Biblia como le dé la gana y que entiende lo que le dé la gana. Por eso nosotros tenemos una autoridad que se llama la Iglesia Católica y el Magisterio de la Iglesia Católica. No es que nosotros los católicos no pensamos y no podemos analizar, reflexionar. Sí, nosotros debemos analizar, reflexionar y pensar y meditar. Pero ante la duda, si yo en su momento digo, a ver, quiero entender qué quiere decir este pasaje bíblico, pues recurramos a la autoridad de la iglesia. Que en cambio, ¿qué es lo que pasa en la iglesia evangélica? Que, como bien lo dijo Emilia, hay no solamente que existe la iglesia evangélica, está el evangélico pentecostal, está el evangélico bautista, el evangélico presbiteriano, el evangélico luterano, el evangélico calvinista. O sea, hay miles y miles de denominaciones dentro de la iglesia evangélica. Es decir, ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Hay evangélicos que sí admiten el bautismo de niños. Hay evangélicos que no admiten el evangelio de niños. Entonces, hermanos, pónganse de acuerdo entre ustedes mismos. Eso es lo maravilloso, que si yo voy a la misa en Yaguachi o voy a la misa en Filipinas, es la misma misa, las mismas lecturas, la misma primera lectura, la misma segunda lectura, el mismo salmo, el mismo evangelio. Lo único que va a cambiar es la homilía, que la dirá el padre en otro idioma, que dirá otro mensaje, pero la liturgia es la misma. Si hoy, 28 de agosto, entre paréntesis, fiesta de San Agustín, uno de los más grandes santos, doctor de la iglesia, si hoy, 28 de agosto, ustedes van a misa a Filipinas o se van a misa a China, es la misma primera lectura, el mismo salmo y el mismo evangelio que si fueran a la misa Cristo Rey con el Padre Sebastián. Por eso es que la iglesia es católica. ¿Saben lo que significa la palabra católica? Universal. La iglesia es universal. Aquí no hay que, no, los catecúmenos tienen esta liturgia, los del Opus Dei tienen esta liturgia, los matrimonios para Cristo. No, 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 no. Aquí somos católicos. Todos tenemos la misma fe. Todos tenemos el mismo canon bíblico, la misma liturgia, la misma fe. Que claro, Dios en su infinita bondad y misericordia nos permite a nosotros tener ciertas particularidades de la práctica de nuestra fe. Por ejemplo, yo soy devoto de la Virgen del Carmen, yo soy devoto de la Virgen de la Merced, yo soy devoto de la Virgen de Fátima. Sí, pero la Virgen es una sola, es la Virgen María. No es que es la Virgen de Fátima, la Virgen del Carmen, la Virgen del Quinche, la Virgen de Guadalupe, son vírgenes, no, es la misma Virgen, la mamá de Jesús, la Madre de Dios, es la misma. Solamente que tiene advocaciones distintas según el lugar geográfico en donde se tiene la piedad popular hacia este santo, ¿ya? Pero ella es la misma Virgen, es la misma santa, es la misma Virgen. Asimismo tenemos Cristo Rey, el Señor de los Milagros, el Señor de la Divina Misericordia, pero todos es el mismo, es Cristo, solamente que tiene distintas advocaciones, que son prácticas de piedad popular de la gente según la cultura, las costumbres del lugar donde cada uno vive. ¿Ya? ¿Por qué la Virgen de Fátima? Porque es la advocación de la Virgen María que se le presentó a los pastorcitos en Fátima, en Aparecida. ¿Ya? Y de ahí viene la advocación de la Virgen de Fátima. ¿Por qué Guadalupe? Porque es la advocación que tienen en México cuando la Virgen María se le presentó al indio Juan Diego. ¿Ya? Pero cada uno tiene su historia, cada una tiene su historia, cada uno tiene su historia, pero en el fondo es la misma Virgen, es el mismo Cristo, es el mismo Dios. ¿Ok? Entonces, a partir de la clase de mañana vamos a ir profundizando un poquito respecto de cómo se maneja la Biblia, cómo debe manejarse la Biblia, cómo debemos tener el criterio para la correcta exégesis, que ya mañana les explico lo que significa la exégesis o interpretación correcta de las Sagradas Escrituras,
¿Y por qué es importantísimo ponerle, como dicen hoy los chicos, red flags, bandera roja, alerta, cuando escuchan por ahí que la Biblia se interpreta sola? No, no, la Biblia no se interpreta sola. No coman cuentos, la Biblia no se interpreta sola. Por eso existe la iglesia y el magisterio de la iglesia, que es el encargado de darnos a nosotros la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Porque aquí que estamos 4 personas, el mismo pasaje bíblico, a cada uno le puede decir una cosa distinta. Estamos todos locos. Cada uno va a decir, a mí el Señor me dijo esto, a mí en cambio me dijo lo de acá, a mí me dijo lo de acá y me lo de acá. Sí, está bien que nosotros entendamos lo que el Señor nos dice para nuestras vidas, pero desde el punto de vista exegético, desde el punto de vista bíblico, el mensaje que el Señor nos está transmitiendo a toda la creación, a todos los hombres, es uno solo. Es uno solo. No puede ser que cada uno tenga una interpretación distinta de lo que el mensaje de Cristo quiere decir. Entonces, mucho cuidado con la libre interpretación de la Biblia. Por eso, lo maravilloso de ser católico, y siéntanse orgullosos de ser católico, porque están agarrados de pies y manos de la iglesia verdadera, la única iglesia que fundó Cristo, que la formó en los apóstoles. Ustedes dirán, oye, pero los evangélicos dicen que ellos también son la iglesia verdadera. Pregúntale al evangélico cuándo empezó su iglesia. Toda la rama del protestantismo empezó en el siglo XVI, con un señor llamado Martín Lutero. ¿Cuándo fue el siglo XVI? Año 1500 y pico. O sea que los evangélicos, en el mejor de los casos, tienen como 530 años de vida. Sí, señor. ¿Cuántos años tiene la Iglesia Católica? 2023. No 2023, 2000 y pico. 2000. Porque entendemos que Cristo fundó la iglesia cuando tenía 33 años. ¿Ya? Entonces, la Iglesia Católica tiene casi 2000 años. ¿Ya? ¿Cuál les suena a ustedes que es la iglesia que tiene la verdad completa? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Así lloren, pataleen, así me quieran clausurar la cuenta, pero esa es la verdad. Bien, mis queridos hermanos, les agradezco por haberse conectado. El día de mañana vamos a continuar con esto. Ya les voy a escribir ahí en el chat que por favor se conecte el resto de personas. Son clases muy bonitas. Este tema es muy interesante, muy actual. Y creo que les va a ser muy útil a todos. Entonces, si no tienen alguna pregunta, alguna duda, nos vemos la noche de mañana. ¿Ok? Cuídense mucho. Que Dios los bendiga.